Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Conducen María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Muy buenos días, queridos auditores, queridas auditoras. Aquí estamos nuevamente, una vez más, en este su programa, que esperamos que sea uno de sus programas regalones, ¿cierto? Ciudad Educativa, junto con Loredana, y ya verán y conocerán a nuestra invitada especial que tenemos hoy en día, después de un fin de semana en que posiblemente, sin duda, el, entre comillas, Día de la Madre, porque nosotros planteamos aquí que fuera todos los días el Día de la Madre, ¿no? Y de la maternidad, en realidad, hablamos siempre de eso, ¿no? Y en realidad siempre decimos que se ha ido tanto a lo comercial este Día de la Madre, ¿no? Perdiendo a veces el sentido. Y fíjate que el Mercurio, en su página Economía y Negocios, hizo un estudio sobre económicos del Día de la Madre. Imagínate, de todo lo que mueve este día, ¿no? El gasto promedio por segmento, ¿no? Un promedio de 25,000 pesos por persona, ¿no? También el tipo de regalos que se compran, ¿no? Según el nivel socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, que en los sectores más altos, perfumería, ¿no? Perfume. Y además es que están caros los perfumes, así que regalar un perfume hoy es un lujo, Victoria. Sí, y por supuesto que en los niveles de más escasos recursos, ahí va más bien, dice, viajes. Pero qué raro, será un viaje así, un paseíto a la playa, no sé qué será. O le regalan viajes para el año, se lo entregan el Día de la Madre y después del resto para que la madre se relaje, tenga unas pequeñas vacaciones. ¿Ya? Y en todo caso, cuando le preguntaron a las madres qué regalo preferían, fíjate que la gran mayoría perfumería, después chocolates, después ropa, ¿no? Productos de cuidado personal, ¿no? O sea, bueno, lo que vemos una vez más es que este día se convierte siempre en un día muy comercial, que claro, la mamá tiene derecho, las madres, las maternidades distintas que hablábamos la semana pasada, a tener algún reconocimiento, pero que esto mejor que se repartiera en el año, ¿no? Se repartiera en el año como atenciones a quien haga ese rol de madres, ¿no? Mucho amor y mucha preocupación y ocupación por ella. Ah, claro que sí, pues. Así ha culminado este día que parece que moviliza el mundo económico en nuestro país en forma importante. Sí, así es. Uh-huh. Y bueno, Victoria, hoy día tenemos una invitada especial porque hoy día vamos a conversar y a celebrar junto a ella un día nacional muy relevante para las artes. Sí, ¿ya? Porque hoy día, 11 de mayo, se celebra el Día Nacional del Teatro, Victoria. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? Tiene una razón de ser muy importante, porque hoy se conmemora, ¿cierto?, el natalicio de uno de los directores de teatro contemporáneos, por llamarlo así, más relevantes, yo creo, para las artes chilenas, que es Andrés Pérez Araya, ¿no? El director de la compañía y fundador, uno de los fundadores de la compañía de teatro Circo Teatro acá en Chile, quienes desarrollaron esta obra emblemática y que ya es parte de alguna manera de las obras de teatro que todo chileno y chilena tiene que ir a ver, que es La Negra Ester, ¿no? El patrimonio, diríamos, ha pasado a ser patrimonio chileno. Ha pasado a ser patrimonio, ¿no? Entonces estamos con Andrea Gaete Pesaj,
¿no? Que ella es actriz, ya, y vamos a conversar con ella en esta oportunidad de teatro. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Ya, pero para comenzar, ya antes ya de entrar a contar un poco quién es Andrea y conversar con ella, vamos a partir con música. Música que nos invita a celebrar este Día Nacional del Teatro, ¿no? Con canciones dedicadas a estas artes, ¿no? Así que vamos a escuchar una canción que desde España crearon por el Día Mundial del Teatro, que se llama El telón nunca caerá. Escuchemos. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción El telón nunca caerá, que es una canción creada por la Asociación de Actores y Actrices de España para celebrar el Día Mundial del Teatro, que es en marzo, ¿no? 26 de marzo, ¿no? Así que ellos crearon esta canción para decir que el telón nunca debe caer. Pero presentemos a nuestra invitada, quien es Andrea Gaete Pesaj. Ella es actriz titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿cierto?, del año 86, y desde entonces ha diversificado su arte con estudios de pedagogía teatral, entrenamiento vocal, narración oral de cuentos, técnicas de teatro de sombras y movimiento de títeres. Yo creo que con todo eso ya queda claro a nuestros auditores por qué es una gran invitada. Claro que ¿no? Sí, pues. Mucho que entregarnos al mundo de la educación, o sea, lo está haciendo. Claro que sí. Y de la primera infancia. Exactamente. Bueno, también en el año 2013, fíjate que se diplomó en fomento de la lectura y la literatura en la Corporación Lectura Viva. Pero en el año 93 es cuando inició esta trayectoria, podríamos decirlo así, en la narración, y donde lo hizo fue en la mítica Casa en el Aire, un espacio muy interesante para la cultura en esos periodos, ¿no? Yo fui tantas veces a unas peñas que hacían por ahí los miércoles, me acuerdo, de canto, digamos, al humano, ¿no? A lo divino también. Bueno, y también se ha considerado, Andrea, una de las pioneras, fíjate, en la narración oral contemporánea en Chile. Mira en el 95 cofunda la compañía de teatro de sombras, Compañía de la Bombilla, y en el 99 la compañía Los Cuentos del Libro Mágico, ya con la que difunde la tradición oral en Chile y del mundo hasta el día de hoy. No has dejado de hacer ese tipo de narrativas y de comentar y mantener esta expresión tan necesaria, ¿no? La oralidad, ¿no? Bueno, hoy en día tiene una amplia experiencia en distintos tipos de talleres y integrando diversos tipos de lenguajes artísticos para el aprendizaje. Ha realizado investigaciones escénicas, ¿no? Patrimoniales, ha publicado artículos, metodologías de trabajo. Su trayectoria es impresionante y actualmente sigue siendo miembro activa de diferentes agrupaciones de narradores orales y titiriteros de Chile. ¡Wow! Hay harto que preguntar y hay harto que conversar con Andrea hoy día. Mucho que aportar realmente, porque con Loredana, y eso se nos olvidó quizás contar, nosotros fuimos este fin de semana a un congreso internacional en Buenos Aires de la Organización Mundial de Educación Preescolar, ¿no? Donde el invitado central era el presidente de la Organización Mundial de Educación Preescolar de Italia, un titiritero. Ay, ¿cómo se llama? Matteo Cobucci. Sí, claro. Una maravilla de hombre, y él, una de las cosas que dijo en su exposición, ¿no? Y que nosotros comentábamos, y que fue uno de los temas, por eso que es muy interesante que tú nos cuentes, ¿no? Es cómo todos estos temas que tú estás trabajando, ¿no? El teatro de sombra, los títeres, etcétera, antes eran habituales en la formación de las educadoras, te digo, de párvulo, lo digo yo, porque mi formación, que por supuesto es anterior a la de Loredana, esto eran temas claves. Y yo he visto a través del tiempo que esto ha ido desapareciendo en la formación de las educadoras. Y por tanto también, en un poco, no sé si es una impresión mía, también en la expresión de obras abiertas a que los niños asistan, hay. Pero no sé si como había antes, que uno veía casi un teatro de títeres en cada lugar, en cada zona. Lo recuerdo mucho eso, pero sí que
Por favor, cuéntanos un poco, ¿por qué tú te metiste en todas estas áreas, ¿no? ¿Qué fue como actriz que te interesó tocar estas áreas tan vinculadas con la infancia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento súper honrada, así es que estar con ustedes es un placer acá. Mira, yo partí haciendo teatro y a propósito del Día Nacional del Teatro que celebra el nacimiento de Andrés Pérez, puedo decir acá que yo trabajé con Andrés, sí, en 2 montajes de teatro callejero. Sí, tuve la oportunidad de estar con él. Fue un gran maestro, súper humilde, pero además tenía una concepción del teatro a propósito de esto que tú estás diciendo, del arte como un derecho, del arte que es una expresión que nos pertenece a todos. Y a propósito de que antes se enseñaba títeres, narración oral en la universidad, sí, pues el teatro forma parte de la expresión humana. Entonces yo creo que también los títeres, también la narración oral. Yo tengo una perspectiva de por qué se ha dejado de enseñar, pero después la podemos conversar. Entonces la verdad es que yo empecé haciendo teatro, primero un teatro convencional, después me tocó trabajar con Jaime Badel. Entonces ahí también estuve 5 años en el Teatro de la Feria. Sí, Jaime es un gran maestro también. Y con él aprendí más la comedia y después con Andrés el teatro callejero. Y en algún momento yo igual tuve una crisis personal y me alejé un poco del teatro, pero yo en la universidad tenía facilidad para todo el trabajo plástico. De hecho, fui ayudante del Ramón López, que es un gran escenógrafo, porque me gustaba mucho eso. Y los títeres justamente forman parte de todo el trabajo plástico. Yo me di cuenta que ahí había un trabajo precioso. Y la razón por la cual yo empecé a hacer títeres y era porque yo podía andar sola con mis títeres por el mundo. Claro, estaba libertad. O sea, yo era la compañía y los títeres eran mis compañeros de compañía. Entonces, y como yo sabía hacer todo eso, yo me hacía mis propios títeres, adaptaba los cuentos, etcétera, y junté la cosa de los cuentos con los títeres y me fue súper, como te dijera, natural. Y no sé si yo jugaba mucho con muñecas. Bueno, tenía una muñeca, la estrella, que era mi muñeca, pero no va por ahí, va porque es una expresión con natural al ser humano de expresión. Y por lo demás, me di cuenta que había un circuito, justamente acá juntamos con las escuelas, que tenía que ver con visitar las bibliotecas, las escuelas, porque yo me di cuenta que muchos niños, yo visité muchas escuelas rurales, escuelas en distintos sectores pobres, muy vulnerables, y me di cuenta que era la primera vez que esos niños tenían acceso a una expresión artística escénica. En la biblioteca. Claro, yo lo hago lindo igual. Yo tengo un pequeño escenario portátil con títeres. Me he visto de una forma particular. O sea, lo hago con arte. Pero sí, pues era la primera vez que esos niños podían tener acceso y eso es fantástico. Es súper lindo. Me imagino. Y esa es una gran motivación. Mira qué interesante lo que nos cuenta Andrea sobre cómo llegó, ¿cierto?, a tomar la decisión de trabajar con títeres. Y bueno, después vamos a hablar de narración oral, ¿no?, de cuentacuentos, que es un poco también lo que haces. Pero antes de eso, volvamos a tus orígenes de por qué entraste a estudiar teatro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te movió? ¿Qué te motivó? Claro, bueno, mi mamá, ella empezó a participar en los años 70 en una escuela que se llamaba el Taller 666. Esto quedaba en Bellavista. Claro, y había maestros muy importantes. Estaba la María Canepa, Raúl Osorio, por mencionar algunos, John Naki. Y ellos tenían una perspectiva, bueno, en esos tiempos un poco también era como la contracultura, y, por llamarlo de una forma. Y la verdad es que ellos tenían un repertorio muy interesante. Yo en esa época tenía 13, 14 años, y yo iba a ver esto y me súper atrapó. Y justo yo también entré a un colegio en la Alianza Francesa que tenía un taller de teatro,
y también empecé a hacer teatro. Entonces, mi motivación, así yo venía pensando mientras venía para acá, mi motivación íntima era que yo sentía que yo era muy tímida. La gente siempre me dice, tú tímida, ¿de dónde? O sea, yo me sentaba en los pasillos en el colegio, bordaba, cantaba, tocaba la flauta. Yo creo que... No parecía. No, pero mi visión interna era que yo tenía mucho que expresar, podía ser otros personajes, tenía más personalidades que las que yo veía que me conocían. Y con el teatro yo sentía que se podía hacer eso. Y sí, uno al interpretar un personaje efectivamente toca fibras que son un poco desconocidas, que uno no se relaciona con esa fibra normalmente. Entonces, esa fue mi motivación íntima. Mira, y entró ahí a estudiar a la Universidad Católica, ¿no? Y ahí vamos a seguir profundizando un poco más en eso, de realidad, de títeres, de las obras que ha hecho, cuáles ha sido quizás tu cuento más significativo, ahí va, para que vaya pensando mientras escuchamos la música que está dedicada a este Día Nacional del Teatro, pero nos vamos a ir a otras latitudes, a escuchar también canciones que son parte de obras teatrales musicales, ¿no? Así que nos vamos a ir con un musical clásico que también se ha dado aquí en Chile, pero esta vez vamos a escuchar la versión en inglés, que es del musical de Chicago. Aquí está, All That Jazz. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción All That Jazz del musical clásico Chicago, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, celebrando el Día Nacional del Teatro junto con nuestra invitada de lujo, Andrea Gaete Pesac, actriz, titiritera, cuentera, ¿se podrá decir así? Sí. Ya cuentera aquí conversando de teatro. De sombras. Y teatro de sombra, creadora, ella construye sus propias marionetas, tiene su teatrillo. Sabes que yo quiero retomar el tema sino el teatro de sombra. Fíjate que te estábamos contando que fuimos a este congreso de OMEP en Buenos Aires y el centro era los títeres. Cuando fuimos a Praga, que era el congreso, los 70 años. 70 años de OMEP. Había una función especial de teatro de sombras en un teatro hecho para el teatro de sombras, que parece muy antiguo, ¿no? Y quedamos todos así con la boca abierta. Y yo me acuerdo que también en mi época, cuando era estudiante, y vuelvo a lo mismo, nos enseñaban el teatro de sombra para hacerlo con los niños, y nuevamente, ya creo, no sé, en Chile, quiénes son los que están haciendo el teatro de sombra. Cuéntanos un poco, quizás los auditores no conocen lo que es un teatro de sombra. Ya. Cuéntanos un poquito qué es. Ya, mira, lo que te puedo contar sobre el teatro de sombra es que, yo participé en una investigación, así que me estás preguntando algo de lo cual sé un poco. En China están los vestigios quizás más antiguos, ¿ya? Te estoy hablando 1000 años antes. Ya, claro. También en el sudeste asiático, en la India, en Malasia. Y eso que me estás contando de Praga es una vertiente que se creó en Europa después de Luis XV. Y justamente en Praga estaba el Cabaret du Chat Noir, que era un teatro que se hizo y que responde a los adelantos científicos, porque el teatro de sombras justamente requiere de 4 importantes variables, que son, en primer lugar, la luz, también la oscuridad, un objeto, ¿no es cierto?, y un telón o un espacio en donde se proyecta. Entonces, lo que se hace es que se proyectan figuras. Ahora, el teatro de sombras como concepto es súper antiguo. No sé si ustedes han leído La caverna de Platón. Sí, pues. Claro, él habla de eso justamente porque lo que nos pasa a los seres humanos es que simplemente vemos sombras de lo que es la realidad. Y
Cierto. Entonces el concepto del teatro de sombra es antiquísimo, no sé, pues es cosa de imaginarse en la caverna un chamán contando historias y de repente se acerca al fuego y hace unas cosas con las manos y todos se quedan así súper conmocionados porque están viendo una aparición. Esto del teatro de sombras con manos se llaman sombrómanos. Ya. Y en Chile... Porque sí, antes hacían claro. Animales, ¿no? Sí, claro. Entonces en Chile se conoce el teatro de sombras porque justamente me tocó hacer la investigación en la Biblioteca Nacional, ¿ya? En donde seguir el rastro de lo que era el teatro de sombras. Es un libro súper interesante, después se los puedo compartir con Loredana. Había José, no me acuerdo, era un español que fundó el primer teatro en Chile y él hace sombras con las manos. Y después vienen magos, porque a Chile llega la tradición con los magos. Entonces, ese es como un poco el recorrido del teatro de sombras. Ahora, la segunda pregunta que me hace es que nace, bueno, en este libro en el año 2000, consignamos como 8 compañías que hacían teatro de sombra, claro, o 9, y cada una con vertientes distintas, porque como te decía al principio, les decía, está la tradición china, la tradición del sudeste asiático, la tradición europea, y con los adelantos técnicos ya se empieza a hacer una mezcla de todo lo que son las sombras, y se puede hacer modestamente para llegar a la escuela con una linterna, un fósforo, antiguamente, ¿no es cierto? Una antorcha, y se puede jugar mucho con eso. ¿Una silueta? Claro, son siluetas, y eso puede ser muy mágico, ya sea una cosa súper modesta, un papelito con papel celofán, porque la gente piensa que es en blanco y negro, no, con el papel celofán tenemos colores. Claro. Claro, y puede ser una cosa ya, pero magnífica, súper, súper elaborada, que te puedes demorar mucho tiempo en elaborar una cosa para que sea así fantástico. Sí. Entonces yo que llevo 30 años haciendo teatro de sombras, te puedo decir que nunca termino de aprender y creo que es una herramienta fantástica y es una lástima que se hayan perdido todas estas expresiones que son connaturales a los seres humanos y connaturales al maestro, porque tú partiste diciendo algo que, no sé si lo conversamos antes, que la cultura es connatural al ser humano y todos sabemos. Todos, el espíritu de este programa, que todos somos educadores. Exacto, claro. Entonces, es como cuando uno enseña a un maestro y cuando yo hago clases con los profesores, hago muchas capacitaciones, les digo, pero ustedes saben, y aquí vamos a poner en común todo lo que sabe cada uno. Entonces vamos a aprender de lo que todos sabemos. Claro. Mira qué interesante, pero cuéntanos un poco, Andrea, desde estas actividades que tú haces, ¿no? Trabajo con teatro de sombras, con estos títeres que tú vas construyendo. ¿Cuáles son las narraciones que transmites a la luz de estas presentaciones que tú das? Ya, bueno, buen punto. Lo que pasa es que yo el 93 empecé a contar cuentos a propósito de un festival de las naciones que se hizo por el Día del Teatro Internacional. Exacto. Y ahí confluyeron más de 100 países, en donde se hicieron muchos talleres de muchos tipos. Yo estaba en la organización también, y justo venían 2 narradores orales de Centroamérica, que era Rubén Martínez y se me acaba de olvidar el nombre del otro, súper importante. Y yo decía, pero ¿por qué la narración oral es escénica? Como que nunca se me ocurrió. Y tomé el taller y bueno, de ahí en adelante seguí contando cuentos en la Casa en el Aire. Por eso yo digo que soy pionera, porque partimos este grupo que nos formamos con Rubén Martínez, venezolano, en la Casa en el Aire. Yeah. Y no es que la narración oral fuera desconocida en Chile, lo que pasa es que la palabra escénica es lo que lo hace distinto. Yeah. Porque el concepto es que se saca la narración oral del ámbito de la escuela, que era la tradición europea que venía de Suecia, de la hora del cuento, y se vuelve al ágora,
se vuelve a contar cuentos debajo de los árboles, que así se llamaba el grupo de este venezolano, en las plazas, en las universidades. Y bueno, yo partí contando cuentos de autor, que eran cuentos del boom latinoamericano, Cortázar, Benedetti, y de repente tuve una crisis con esos cuentos, como que porque había que adaptarlos, porque no es lo mismo contar un cuento escrito, adaptarlo a contarlo oralmente, y me encontré con la vertiente de los cuentos de tradición oral. Y ahí, ¡guau!, encontré el océano, porque la verdad es que toda esa tradición, todas esas culturas son parte de nuestro legado patrimonial, de la cultura, y ahí me sumergí, desde ahí cuento, son los cuentos que yo trabajo con los títeres también, que a veces cuento con títeres, otras veces cuento sin títeres, porque también se puede contar cuentos sin títeres, o sea, sí, no, de todas maneras, pero esos son los cuentos predilectos para mí. Y he hecho varias investigaciones de cuentos de tradición oral nacionales, chilenos y también de las tradiciones. Dando cuentos y leyendas, me imagino, de los países, ¿no? Sí, pero más que leyendas, sí, también leyendas, sí, ¿ya? Sí. Lo que pasa es que son muchos los géneros orales. Sí. ¿Cuál es el cuento que tú, o bueno, deben haber muchos, ¿no? Pero quizás que más atrae a las personas y tú tienes que como que repetirlo muchas veces? Los cuentos maravillosos. Los cuentos maravillosos. Sí, sí, los cuentos maravillosos son maravillosos. ¿Pero cuáles, por ejemplo? Son los cuentos de hadas que nosotros conocemos. Bueno, lo más conocido, mal llamado cuento de hadas, pero sí un cuento de hadas, la Caperucita, la Cenicienta. Más tradicionales. Claro, porque esos son cuentos de hadas, pero que los tomaron autores. Sí. Entonces finalmente los estilizan bastante y se convierten... Porque no eran para niños al comienzo. No, claro, eso es súper interesante. Y algunos cuentos tradicionales latinoamericanos, ¿cuál podría ser uno así que sería interesante o que gusta mucho, atrae mucho? Bueno, los cuentos de origen son bien interesantes siempre, los por qué, o cómo se creó el mundo, por ejemplo, una tradición náhuatl, que es una versión particular de cómo llegamos los seres humanos a poblar el mundo. Ese cuento siempre lo cuento porque, bueno, igual es un cuento que pone un poco, así como que yo le pregunto a la educadora si lo cuento o no, porque también, como dices tú, a veces los cuentos tenían una perspectiva más de adulto, y nosotros tenemos ahora muchos filtros con los niños que de repente son filtros un poco innecesarios, porque igual los niños saben, entienden, y es importante también decirle las cosas como son. Claro. Bueno, a ver, y si pensamos que nos están escuchando muchas mamás, papás, abuelitas, tías, por ejemplo, para hacer ellas un títere casero, ¿qué le podríamos sugerir? Mira, hay una rama bien importante de la construcción de títeres actual que tiene que ver con los desechos reciclados. Por ejemplo, al tiro se me ocurre una botella de bebida chica, se puede transformar en una cara. Claro. Porque yo le pongo eso, cinta de esta de máscarar blanca, ¿sí? Y después le pongo pintura, le pongo unos ojos de mentira, estoy inventando, unas lanas, y ahí ya tengo la cabeza, y después tengo el cuello, pongo los dedos, y después le armo un vestido así con esta forma, y ya tengo un títere así. Este títere se llama títere de guante, que es el más clásico, y de los títeres así que se pegaban, sí, pero este títere es interesante porque es un títere muy tradicional y que se usa mucho y es muy fácil de hacer. Porque yo recuerdo que en mi infancia mi madre, que también era muy buena manualmente, me hacía títeres de papel maché. Sí, claro. Claro, pero se demoraba porque entre la pasta se secara, después había que pintarlos, pero eso era hermoso, no verla como pintaba. Fíjate que todavía yo guardo esos títeres que me hizo mi madre y después me daba la función. O sea, era maravilloso todo el proceso de madre e hija, digamos, en esto. Entonces, pienso que afectivamente, ¿no? Cognitivamente, a la familia le haría muy bien hacer talleres con sus niños de
distintas formas de crear títeres como la que estás diciendo tú, claro, ¿no? Y me imagino que hay otras de papel maché, otras más fáciles con un calcetín viejo, por supuesto, ¿no? Y cosas así, y después que inventen una pequeña historia juntos con el niño, ¿no? Tal cual. Mira, sí, qué interesante, pero sigamos con música que nos va a seguir, ¿cierto?, permitiendo celebrar este Día Nacional del Teatro junto con nuestra invitada Andrea Gaete Pasaca. Aquí viene una canción que a veces los artistas colocan esta rama de las artes, como el teatro, en la vida, ¿no?, que a veces uno simula actuar para otros, ¿no?, muchas veces, ¿no?, y que como dice este tema súper clásico y que yo creo que todo el mundo conoce, que se llama Puro Teatro, interpretado por La Luz. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Puro Teatro, interpretado por La Lupe, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, conversando con Andrea Gaete Pasaca y celebrando, ¿cierto?, el Día Nacional del Teatro aquí en nuestro programa. Y estábamos en una tremenda conversación, ¿ya? Una mirada crítica, además, a lo que está pasando con la oralidad, con los títeres, el con cuento narrado, con todos esos temas que nuestra experta, ¿cierto?, hemos tenido la posibilidad de escucharle y de compartir con nosotros, ha podido compartir con nosotros, ¿cierto?, toda su experiencia. Y es bueno que nos cuente. Pero estamos en crisis, al parecer, hoy en día en la educación en relación a esta parte de las artes escénicas, ¿no? Una rama de las artes escénicas se podría llamar así. Sí, ¿ya? De todas maneras. ¿Ya? Porque al parecer no estamos desarrollando la tradición oral, no estamos contando cuentos, no estamos trabajando los títeres, las marionetas. ¿Qué pasa, Andrea, ahí? Bueno, estábamos hablando que la virtualidad, el uso del celular, el descompromiso un poco en la enseñanza con los recursos que tenemos a mano. Ahora se le delega mucho al celular la enseñanza y la verdad es que se ha perdido el contacto. Yo hice un diplomado de fomento lector, que el primer acercamiento al lenguaje, a la literatura, al conocimiento viene de la madre, viene de la familia, viene de ese contacto, las palabras, las nanas, los juegos de palabras, las adivinanzas, las rimas, todo eso son sonoridades que son tan importantes porque nos generan y forman ese conocimiento, empieza a formar el cerebrito con estas conexiones y es tan importante esa musicalidad, ese amor por las palabras. Y eso se pierde, pues tenemos este celular frío que claro, se supone que está endiosado como el conocimiento, pero la verdad es que es un instrumento que poco ayuda a eso. Y nos falta un poco ese acercamiento de las madres con los hijos, los padres. A mí mi papá me contaba cuentos cuando yo era chica. Tengo ese recuerdo y yo siempre ando con unos libros que tenía mi papá que él me leía, que eran libros de cuando él era chico, o sea que son libros de 100 años, que eran las recopilaciones que hizo la Blanca Santa Cruz Osa, que es una de las primeras recopiladoras, súper importante. Y por ejemplo, claro, un títere también genera ese afecto al contar un cuento, inventar cuentos, generar ese vínculo en relación al lenguaje, al conocimiento. Cuando yo cuento un cuento repetido 1000 veces, a los niños les gusta porque se sienten seguros con eso. Uno dice, pucha, ¿hasta cuándo? Pero es que es un ámbito en el cual ahí él puede inventar, también puede navegar, puede nadar. Entonces, que no cuesta nada. No cuesta nada. Tiempo y el amor que uno se supone que debe tener siempre con sus hijos. Sí, un poquito de tiempo. Y lo importante acá, porque muchas veces la gente dice, es que yo no sé contar. No, toda la gente sabe contar cuentos. Toda la gente sabe manejar un títere, porque es una expresión connatural. Y volviendo un poco al teatro, el teatro también es connatural a los seres humanos. Siempre representamos, cuando hablamos, estamos representando. De repente tomamos el personaje de la tía, hoy me dijo así, no sé qué, y ya estoy actuando. Claro. Invitando al profesor. Claro. Entonces forma parte de la expresión humana.
Así es. Ya, ¿y qué es lo que pasa en el contexto de las escuelas, los jardines infantiles, en relación también a trabajar la narrativa en todas sus expresiones, el teatro, los títeres? Claro, lo que pasa es que acá hay un tema político, perdón, pero tenemos por un lado el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que nos da un currículum en la cual hay que entregar una cantidad de conocimiento enorme. Por otro lado, tenemos la formación de estas personas que son las mediadoras de este conocimiento, y para esas mediadoras, para esas formadoras, es súper difícil de repente congeniar estos dos ámbitos. Por un lado, el conocimiento que tenemos que evaluar con rúbricas súper exactas, y el arte que es difícil de evaluar y de calificar. Entonces, esas educadoras que no han recibido esta educación en formación más invaluable, en el sentido que no se sienten inseguras, y más encima ahora dicen, pucha, con el nuevo currículum, además de todo enseñar todo esto, además tengo que hacer teatro, además tengo que hacer esto, y me pagan por esto es lo mismo. Ahí lo que habría que decirle a las educadoras, ¿cierto?, es que todo eso que nos interesa, por ejemplo, desarrollar en los niños, en las niñas, la oralidad, la capacidad para expresarse verbalmente, corporalmente, que son objetivos que tienen los currículos, sí. Esto es otra manera mucho más entretenida, integral, ¿no?, de favorecer esos objetivos, y no el pedacito objetivo que repita una palabra que no tiene sentido para el niño suelta, ¿no?, y no integrada en un todo, como puede ser un cuento, claro, una nana, ¿no?, una canción, etcétera. Tenemos que cambiar como sociedad, porque también tenemos los apoderados que esperan ciertos resultados así, y la verdad es que, la verdad, el arte en el aula desordena un poco el aula. O sea, porque Dios diría. Sí, claro, pero es que esa es una perspectiva que también de repente tenemos, así como que les gusta tener todos los niños sentaditos, ordenaditos. Y calladitos, ¿no? Y calladitos, claro. Calladitos se ve más bonito. Y dejamos de aprender con el cuerpo, con los sentidos, que es súper importante. O sea, que esa es una parte que el arte justamente permite. Hay una, justamente ahora ya se hizo, no sé si ustedes deben saber más, lo que se hizo con el currículum, que se cambió un poco. Básica, claro. Sí. Abrió mucho más a todo el tema. Sí. Y ahora es obligación. Lo que pasa es que ahora tenemos que capacitar a esos mediadores, porque está difícil para ellos también. Enfatizó más el arte en educación básica, señora, por si acaso, señor, en juego, ¿no?, y en espiritualidad, porque ahora también entran las cosmovisiones de los distintos pueblos afro, indígenas, como parte del saber que deben tener los niños. Así que esto que hablabas tú de recoger las tradiciones orales, hay otro rico que se puede incorporar a lo que haga la familia y el profesor, la profesora con su trabajo. Así que, si me permite interrumpirte cortito, es súper bonito eso que tú estás diciendo, porque podemos invitar a los niños que todavía tienen abuelas y quizás bisabuelas, porque la gente está viviendo muchos años. Entonces una bisabuela, una abuela sabe cuentos, y ahí tenemos una tarea de investigación para los niños y para las madres. Claro que sí. Pues, y la tradición oral que no muera, ¿no? Oye, Andrea, podríamos seguir conversando, te vamos a tener que invitar de nuevo. Encantada. Porque que yo quería que nos contaras un cuento, pero por tiempo no nos vas a poder contar un cuento breve, así que vamos a tener que invitarla a que hagamos un poco acá un taller en la radio de tradición oral. Sería bonito. Y súper lindo, con cuentos infantiles. Cuentos infantiles, ¿no? Darte las gracias, Andrea, por habernos acompañado, por haber conversado y celebrado con nosotros también el Día Nacional del Teatro. No sé si quieres decir algo antes ya de colocar la última canción. Bueno, quiero dejar los invitados a que recuperen los cuentos y que se permitan ser artistas en su casa, porque somos todos artistas, somos todos teatreros, somos todos Sí, claro que sí. Sí, esa es la invitación. Mira qué lindo. Y darles las gracias a ustedes, por supuesto. Hacen un trabajo muy lindo con esta radio, divulgando distintos conocimientos, invitando también a la comunidad que se acerque a la educación de esta forma.
Sí, gracias, bueno, gracias a ti. Y bueno, y nosotros seguiremos conversando de otro tema interesante la próxima semana. Y solo invitar a que celebren hoy día el Día Nacional del Teatro. Hay unas actividades muy interesantes en el Estación Mapocho. Sí. Hoy día que van a celebrar en grande junto con La Pato Gallina, una gran compañía de teatro chilena, ya este Día Nacional del Teatro. En los teatros, 50% de descuento. Y hubo toda la semana pasada también distintas actividades, distintos descuentos para celebrar este gran día para todos los chilenos y las chilenas, no solo para los actores y las actrices. Eso también hay que decirlo. Y nos vamos con música que nos permite cerrar esta celebración, por lo menos acá en nuestro programa de radio, y nos vamos con otro musical clásico también, y que se ha dado también aquí en Chile, que es el clásico Cabaret. Y aquí nos vamos con una canción, la canción que da nombre, ¿cierto?, a este musical Cabaret, pero interpretado por una de las grandes también de las artes escénicas, Liza Minnelli. Y será hasta la próxima semana. Un aplauso para nuestra invitada. Eso, un aplauso. Chau, chau. Radio U Central y radio.ucentral.cl presentó Ciudad Educativa. Una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Hasta la próxima semana.